Veamos el primer ejercicio. Bien, en este primer ejercicio nos hablan que en la especie Drosophila melanogaster, el color oscuro del cuerpo ébano es producido por el gen recesivo E, mientras que el color café silvestre por su alelo dominante E+. En otro cromosoma se ubican las características de las alas reducidas denominadas vestigiales, VG, mientras que las alas completas o silvestres son codificadas con su alelo VG+. Entonces, en este primer punto nos piden dos cosas: esquematizar un cruzamiento entre una hembra silvestre para ambas características con un macho de cuerpo oscuro y alas vestigiales, y hacer un cruce de una F1 por una F1. Para dar solución a este primer punto, lo primero que vamos a hacer es definir los alelos para cada padre. Entonces, como vemos acá, colocamos P de progenitores o padres y vamos a ver que nos dice que tiene una E+, que es del color silvestre café, y un BG+, que es la codificación para las silvestres o completas. Eso por lado de la hembra. Ahora, por lado del macho nos dicen que es de cuerpo oscuro y alas vestigiales. Entonces nos dicen que es EE, que es la codificación para el gen recesivo de color ébano, y BG, que es la codificación para alas vestigiales. Bien, el paso a seguir para hacer el cruce es determinar los gametos. Los gametos se determinan de acuerdo a los alelos ya aportados por los padres. Entonces, los gametos se determinan de esta manera: el primer alelo de la primera característica con el primer alelo de la segunda característica, el segundo alelo de la primera característica con el segundo alelo de la segunda característica, y así tanto para de la hembra como el macho. Entonces nos van a dar estas combinaciones, que es E+, GB+, E+, GB+, EBG y EBG, que son las que vamos a ubicar en la tabla correspondiente. Ya luego de haber llenado la tabla, podemos deducir su genotipo y su fenotipo, en donde su genotipo será 100% E+, E, BG+, BG, y su fenotipo será 100% de color café silvestre con alas silvestres. Bien, para la solución del segundo punto, nos piden cruzar una F1 por una F1, es decir, este resultado dos veces, como si fuera una hembra y un macho con las mismas características o con los mismos alelos. Bien, aquí ya tenemos el resultado de la F1, que fue el paso anterior, la tabla anterior. Aquí los vemos: E+, E, BG+, BG por E+, E, BG+, BG son iguales. Para determinar los gametos en esta tabla, va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque el alelo de la primera característica se va a unir tanto como en el primer alelo de la segunda característica como en el segundo. Y así, el segundo alelo de la primera característica con el primer alelo de la segunda característica y el segundo alelo de la segunda característica, tanto del macho como de la hembra. Ya vemos aquí los gametos que se determinaron según los alelos. Entonces nos da que es E+, BG+, E+, BG, E+, BG+, E+, BG, EBG+, EBG, EBG+, y EBG. Entonces procedemos a acomodar los gametos en la tabla y hacemos el cruce de la misma forma de la tabla anterior. Ya teniendo los resultados, podemos dar respuesta que el genotipo será un 16avos E+, E+, BG+, BG+, 2/16avos E+, E+, BG+, BG, 2/16avos E+, E, BG+, BG+, 4/16avos E+, E, BG+, BG, 1/16avos E+, E+, BG, BG, 2/16avos E+, E, BG, BG, 1/16avos E, E, BG+, BG+, 2/16avos E, E, BG+, BG, 1/16avos E, E, BG.
Y podemos determinar que su fenotipo serán 9/16 silvestres, 3/16 cafés y alas vestigiales, 3/16 cuerpo ébano y alas silvestres y un 16 cuerpo ébano y alas vestigiales.